Hola amigos, hoy les traigo gracias a una página de Facebook las mujeres infanticidas. Bueno, comencemos. Elizabeth Bathory. Durante 6 años la condesa asesinó impunemente. En el transcurso de esos años no habían cesado de correr los más tristes rumores a su respecto. Pero el nombre Bathory, no solo ilustre sino activamente protegido por los Habsburgo, atemorizaba a los probables denunciadores. Hacia 1610 el rey tenía más siniestros informes, acompañados de pruebas, acerca de la condesa. Después de largas vacilaciones decidió tomar severas medidas. Encargó al poderoso palatino Turzó que indagara los luctuosos hechos de Exegite y castigase a la culpable. En compañía de sus hombres armados, Turzó llegó al castillo sin anunciarse. En el subsuelo, desordenado por la sangrienta ceremonia de la noche anterior, encontró un bello cadáver mutilado y 2 niñas en agonía. ¿No es esto todo? Aspiró el olor a cadáver. Miró los muros ensangrentados. Vio la Virgen de Hierro, la jaula, los instrumentos de tortura, las vasijas con sangre reseca, las celdas, y en una de ellas a un grupo de muchachas que aguardaban su turno para morir y que le dijeron que después de muchos días de ayuno les habían servido una cierta carne asada que había pertenecido a los hermosos cuerpos de sus compañeras muertas. La condesa, sin negar las acusaciones de Turzó, declaró que todo aquello era su derecho de mujer noble y de alto rango. A lo que respondió el palatino: te condeno a prisión perpetua dentro de tu castillo. Desde su corazón, Turzó se diría que había que decapitar a la condesa, pero un castigo tan ejemplar hubiese podido suscitar la reprobación no solo respecto a los Bathory sino a los nobles en general. Mientras tanto, en el aposento de la condesa fue hallado un cuadernillo cubierto por su letra con los nombres y las señas particulares de sus víctimas que allí sumaban 610. En cuanto a los secuaces de Elizabeth, se los procesó, confesaron hechos increíbles, y murieron en la hoguera. La prisión subía en torno suyo. Se muraron las puertas y las ventanas de su aposento. En una pared fue practicada una ínfima ventanilla por donde poder pasarle los alimentos. Y cuando todo estuvo terminado erigieron 4 patíbulos en los ángulos del castillo para señalar que allí vivía una condenada a muerte. Así vivió más de 3 años, casi muerta de frío y de hambre. Nunca demostró arrepentimiento. Nunca comprendió por qué la condenaron. El 21 de agosto de 1614, un cronista de la época escribía: murió al anochecer, abandonada de todos. Ella no sintió miedo, no tembló nunca. Entonces, ninguna compasión ni emoción ni admiración por ella. Solo un quedar en suspenso en el exceso del horror, una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo, por la idea de un absoluto desgarramiento, por la evocación de un silencio constelado de gritos en donde todo es la imagen de una belleza inaceptable. Como Sade en sus escritos, como Gilles de Rais en sus crímenes, la condesa Bathory alcanzó, más allá de todo límite, el último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible. Castigos a los que sometía a sus víctimas. Salvo algunas interferencias barrocas, tales como la Virgen de Hierro, la muerte por agua o la jaula, la condesa adhería a un estilo de torturar monótonamente clásico que se podría resumir así. Se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes, su edad oscilaba entre los 12 y los 18 años, y se las arrastraba a la sala de torturas en donde esperaba, vestida de blanco en su trono, la condesa. Una vez maniatadas, las sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba y las muchachas se transformaban en llagas tumefactas. Les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego. Les cortaban los dedos con tijeras o cizallas. Les punzaban las llagas. Les practicaban incisiones con navajas. Si la condesa se fatigaba de oír gritos les cosían la boca. Si alguna joven se desvanecía demasiado pronto se la auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido en aceite. La sangre manaba como un geyser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo. Y tanto, que debía ir a su aposento y cambiarlo por otro, ¿en qué pensaría durante esa breve interrupción? También los muros y el techo se teñían de rojo. No siempre la dama permanecía ociosa en tanto los demás se afanaban y trabajaban en torno a ella. A veces colaboraba, y entonces, con gran ímpetu, arrancaba la carne, en los lugares más sensibles, mediante pequeñas pinzas de plata, hundía agujas, cortaba la piel de entre los dedos, aplicaba a las plantas de los pies cucharas y planchas enrojecidas al fuego, fustigaba. En el curso de un viaje ordenó que mantuvieran de pie a una muchacha que acababa de morir y continuó fustigándola aunque estaba muerta.
También hizo morir a varias con agua helada, un invento de su hechicera Darbulia consistía en sumergir a una muchacha en agua fría y dejarla en remojo toda la noche. En fin, cuando se enfermaba las hacía traer a su lecho y las mordía. Durante sus crisis eróticas, escapaban de sus labios palabras procaces destinadas a las supliciadas. Imprecaciones soeces y gritos de loba eran sus formas expresivas mientras recorría, enardecida, el tenebroso recinto. Pero nada era más espantoso que su risa. Presumo. El castillo medieval. La sala de torturas. Las tiernas muchachas. Las viejas y horrendas sirvientas. La hermosa alucinada riendo desde su maldito éxtasis provocado por el sufrimiento ajeno. Sus últimas palabras, antes de deslizarse en el desfallecimiento concluyente, eran: más, todavía más, más fuerte. No siempre el día era inocente, la noche culpable. Sucedía que jóvenes costureras aportaban, durante las horas diurnas, vestidos para la condesa, y esto era ocasión de numerosas escenas de crueldad. Infaliblemente, Dorco hallaba defectos en la confección de las prendas y seleccionaba a 2 o 3 culpables, en ese momento los ojos lóbregos de la condesa se ponían a relucir. Los castigos a las costureritas, y a las jóvenes sirvientas en general, admitían variantes. Si la condesa estaba en uno de sus excepcionales días de bondad, Dorco se limitaba a desnudar a las culpables que continuaban trabajando desnudas, bajo la mirada de la condesa, en los aposentos llenos de gatos negros. Las muchachas sobrellevaban con penoso asombro esta condena indolora pues nunca hubieran creído en su posibilidad real. Oscuramente, debían de sentirse terriblemente humilladas pues su desnudez las ingresaba en una suerte de tiempo animal realzado por la presencia humana de la condesa perfectamente vestida que las contemplaba. Esta escena me llevó a pensar en la muerte, la de las viejas alegorías. La protagonista de la danza de la muerte. Desnudar es propio de la muerte. También lo es la incesante contemplación de las criaturas por ella desposeídas. Pero hay más. El desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir, jadeos y estertores como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo. Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Erzsébet Báthory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera, para poder, a su vez, morir de esa muerte figurada que viene a ser el orgasmo. Pero, ¿quién es la muerte? Es la dama que asola y agosta como y donde quiere. Sí, y además es una definición posible de la condesa Báthory. Nunca nadie no quiso de tal modo envejecer, esto es, morir. Por eso, tal vez, representaba y encarnaba a la muerte. Porque, ¿cómo ha de morir la muerte? Volvemos a las costureritas y a las sirvientas. Si Erzsébet amanecía irascible, no se conformaba con cuadros vivos, sino que a la que había robado una moneda le pagaba con la misma moneda, enrojecida al fuego, que la niña debía apretar dentro de su mano. A la que había conversado mucho en horas de trabajo, la misma condesa le cosía la boca o, contrariamente, le abría la boca y tiraba hasta que los labios se desgarraban. También empleaba el atizador, con el que quemaba, al azar, mejillas, senos, lenguas. Cuando los castigos eran ejecutados en el aposento de Erzsébet, se hacía necesario, por la noche, esparcir grandes cantidades de ceniza en derredor del lecho para que la noble dama atravesara sin dificultad las vastas charcas de sangre. Andrea Yates. La creencia de que sus 5 hijos serían poseídos por el demonio impulsó a Andrea Yates a asesinarlos. Andrea nació el 2 de julio de 1964. Rusty y Andrea Yates eran un matrimonio devoto de las escrituras bíblicas que vivía en Houston, Texas. Sin embargo, Rusty era fanático, las mujeres solo podían obedecer y procrear y presionó a Andrea para que tuviera tantos hijos como Dios estuviera dispuesto a enviarles. Noé, 7 años, Juan, 5 años, Pablo, 3 años, Lucas, 2 años, y María, 6 meses. La continuidad de los embarazos la sumieron en una depresión terrible, que acrecentó sus problemas mentales. Candice Dellon, experta forense del FBI quien analizó el caso de Andrea Yates, explicó que ella padecía psicosis posparto. Escuchan voces, pierden contacto con la realidad y deliran. La presión de tener tantos hijos agudizó todos los síntomas. Andrea escuchaba a Satán que le decía que se apoderaría de sus hijos por ser una mala madre. Cada travesura que hacían era un pecado gravísimo. A pesar de que en alguna ocasión su esposo la encontró en su casa con un cuchillo lista para suicidarse, no recibió tratamiento adecuado. Los psiquiatras le advirtieron que no tuviera más hijos, pero su esposo no estaba de acuerdo y la obligó a seguir con los embarazos.
Luego del nacimiento de María, los delirios aumentaron y ella decidió que Satán no sería capaz de apoderarse de sus hijos si ella los mataba primero. Creía que era la única manera de salvarlos. Una mañana de 2001, Rusty se fue a trabajar y Andrea aprovechó esa ausencia para llenar la bañera y llevar allí a cada uno de sus hijos para ahogarlos. El último en morir fue Noé. Ubicó a cada uno en la sala muy cuidadosamente y entrelazó sus manos para que se acompañaran en el viaje. Andrea llamó a su esposo y a la policía y confesó. Rusty permaneció junto a Andrea durante el juicio, porque comprendió que estaba enferma y no la culpó. Según las leyes de Texas, debía morir por inyección letal. Diferentes psicólogos y defensores de los derechos humanos alegaron que debía vivir en una institución mental, pero Andrea quería morir porque creía que Satán vivía dentro de ella y que si moría salvaría al mundo del diablo. Finalmente fue condenada a cadena perpetua en 2002. Bueno, espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo. Así me olvidaba, la página es Biblioteca del Terror.